en lengua extranjera, el premio especial del jurado en el Festival de Cannes, y para los tatiófilos es su obra maestra. Es difícil porque uno que acaba de tener muy reciente Mi tío y que la vamos a volver ahora a ver, pues se inclina a lo mejor por Las vacaciones de Monsieur Hulot, que eran verdaderamente estupendas y menos elaborados los gags que podrían estar en esta. Hace 12 años la revista Nosferatu dedicó un número a Jacques Tati. Hay unos artículos espléndidos que van analizando todo este trabajo de un hombre que yo siempre he comparado con Robert Bresson, si Robert Bresson se hubiera dedicado a hacer cine de humor, porque la meticulosidad y el perfeccionismo que tiene no creo que lo supere ni siquiera Robert Bresson. Hay un artículo de Eduardo Aroteglen, espléndido, como es todo el número de la revista Nosferatu, donde después de hacer un análisis y de un recorrido casi biográfico de las primeras veces que vio a Tati siendo un español que vivía en París, que se pregunta al final: ¿cómo habría que ver hoy a Jacques Tati? ¿Cómo habría que ver hoy Mi tío? Y me parece que es una pregunta muy acertada, porque han cambiado tanto las cosas, nosotros y el mundo, que realmente el Tati aquel que presentaba aquel mundo no existe, pero tampoco probablemente ya existe ese mundo. Yo creo que en Mi tío, que su primer trabajo en color, que por otro lado el color es espléndido, de la película, en donde los tonos fríos de los decorados que levantan en los estudios de la Victorine, que es la casa del niño, y por otro lado ese viejo París que todavía queda con unos tonos cálidos, está muy bien de contraste. Pero yo creo que ahí le ha entrado a saco en el pop de la época. Hay diseños de vestuario y hay cuadros que casi nos asemejan. Lundquist, Lichtenstein, no es que tome el pelo de ese mundo, pero que sí se sirve de él para hacer una especie de clarísima dicotomía entre un pasado al que él está pegado, ese París que ya anuncia esas enormes torres gigantescas, ese París que todavía de alguna forma era una fiesta, con otro inhumanizado, ridículo, que yo creo que esa es la palabra con la que se vería hoy ese mundo de Tati, ridículo, ¿no? Hay grandes aciertos de imágenes, hay minuciosos planos donde lo que está fuera de la cámara está fuera por una vocación de eternidad del propio Tati, que no quiere que salga más lo que recoge el objetivo, pero de repente, junto a esos chalés adosados que ya hemos vivido suficientemente en el mundo moderno, hay un perro o dos perros que vagabundean por una ciudad. Y eso sí tiene una poesía que no ha perdido el mundo de Jacques Tati. Como tiene un mundo todavía lo que nos gustaba cuando la vimos, esos silbidos y esos trucos que hacen para que la gente se pegue los golpes. Y desde luego tiene para mí el mejor plano de toda la obra de Jacques Tati, sin lugar a dudas, que es ese niño y ese padre que se dan la mano al final de la película. Creo que eso es uno de los momentos más emocionantes que tiene no el cine de Tati, sino todo el cine probablemente de esa época. Pero bueno, para hablarnos de Mi tío y de Tati, aquí está Eduardo. Muy buenas noches, Torres Dulce. Hola, José Luis, buenas noches. Y pues aquí háblanos de ese hombre que fumaba en pipa como Miguel Marías continuamente. Pues, yo vi esta película cuando tenía 8 o 9 años, no voy a decir uno de los primeros recuerdos, creo que fue el mismo año que vi El puente sobre el río Kwai, lo digo por citar dos películas distintas, ¿no? Y la he vuelto a ver antes de que la veamos esta noche por refrescar un poco las ideas. Ahora realmente está en DVD casi toda la obra de Tati, está Las vacaciones de Monsieur Hulot, está Jour de Fête, está Playtime, prácticamente está todo, porque como tú dices son 7 o 8 películas, muy abarcable, Traffic prácticamente muy abarcable. Y yo tengo que decir que yo soy gran admirador de Tati, pero me daba un poco miedo volver como dirían los cursis, al universo de Tati, que es un universo, yo creo que es en este momento pues como una isla de un país imaginario con muy difícil situación. Para mí el encanto de la película sigue subsistiendo. Yo no he visto que la película sea especialmente pesada, como hay gente que la ve fundamentalmente. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que Tati tenía una mezcla muy especial a la hora de mezclar costumbrismo con sátira. Poesía con enorme ironía y sarcasmo. Y tiene una capacidad para sintetizar todas esas cosas que a mí le da un encanto que yo lo dejaría muy próximo a lo entrañable, a la entrañabilidad. La película me parece realmente muy entrañable, porque creo que además, aun siendo muy complaciente con el mundo ese que está desapareciendo de los barrios parisinos, creo que ahí es una imagen muy hermosa, esa valla casi rota que parece como si fuera un campo de concentración. Yo de alguna forma lo entiendo como esa valla que pasamos los espectadores
cuando nos metemos a la oscuridad de una sala de cine o un lector cuando lee algún libro, ¿no? Por donde entran y salen los perros, ¿no? Y yo creo que eso Tati lo logra en la película realmente muy bien. Y poco a poco la película va dotando a ese mundo moderno de una capacidad de entrañabilidad, de ternura que también lo tiene, ¿no? Aunque sea consecuencias desde mi punto de vista brillantísimas, como la secuencia del pandemonium en la fiesta del jardín que organizan los padres del chaval y el hermano y la cuñada del personaje de Monsieur Hulot. Por supuesto, además, para cualquier cinéfilo pues hay huellas de Max Linder, casi incluso en las secuencias del jardín, del regador regado de los Lumière prácticamente, está de Buster Keaton. Yo creo que el personaje de Hulot está hecho a base de retazos de Max Linder, de Buster Keaton y de Harold Lloyd, y está presente Chaplin de arriba abajo, sin ningún género de dudas en toda la película, ¿no? Eso está así. Pero probablemente creo que, fíjate, películas como Alphaville de Godard yo creo que tienen una influencia bastante clara en este aspecto, ¿no? Y creo que Tati atrapó un cine pop, casi pre-pop de la época, pre-pop para Europa, pop absolutamente en Estados Unidos, que es las películas que hacían Frank Tasling con Jerry Lewis. Creo que hay también bastante, no solamente en la utilización del color, sino en las líneas de la arquitectura, a la hora de la preparación de los gags. Aunque parezca difícil, nos llevaría mucho tiempo, creo que hay una línea de conexión ahí. Yo no sé si Tati era no le he seguido mucho la carrera, si era un gran admirador del cine americano, si se había quedado en un cine especial. Pero yo creo que todo ese mundo que está también en el cine de Carné, de todos los cineastas franceses de los años 30 y que acaba en los años 40, está ahí muy presente. Es como si hubieran destruido todo ese París y él lo intentara recuperar de nuevo. Esa piqueta de los operarios que comienzan a demoler el barrio me retrotrae incluso pues, a un barrio de Madrid que se le parecía bastante, que era el barrio de Pozas, donde creo que resistió hasta el final Lauro Olmo, si no recuerdo mal. Sí. Lo recuerdo donde donde surge el Corte Inglés de Princesa. Y creo que la presencia esa de los perros, que le gustaba tanto a nuestro admirado Miguel Miura, introduce una veta poética, absurda, abstracta, que lo emparenta bastante curiosamente con la generación del 27, la otra generación del 27 española, y con Neville. Yo creo que a Neville hay algunos aspectos de esta película que le gustarían ciertamente mucho, porque a Neville le gustaba mucho ese costumbrismo un poco melancólico. Está en Mi calle, está también en otras películas del cine español, como Mi tío Jacinto, por ejemplo. Y yo creo que todo eso a mí hace que la película de Tati, aunque tenga baches, aunque en algunos aspectos elabore con demasiada parsimonia los gags, yo creo que a mí personalmente Mi tío me sigue gustando mucho. Y curiosamente la veo con la misma mirada con la que la veía en cualquier cine de barrio en Madrid en el año 58 o 59 cuando viera esta película. Muy bien, muchas gracias. Antonio Martínez Arrión, buenas noches. Buenas noches. Dinos algo de Mi tío, que tú la viste, claro, como nosotros, justo cuando se estrenó. Yo soy más viejo que vosotros. La vi exactamente en Murcia cuando yo estudiaba en la universidad. Pero antes quisiera, a partir de una cita de Valéry muy conocida, que decía, y quizá muy altiva, que decía: la estupidez no es mi fuerte. Empezaba un artículo por Valéry. Pues mutatis mutandis, yo podría decir que el humor francés no es mi fuerte. Creo que el humor francés, que desde luego existe, y con sus ingredientes y con sus características y con su estructura, y que puede ser transitivo para otras culturas, no muchas. Es muy específico del mundo francés. Yo en el mundo de las artes en general, yo en el mundo de la literatura, del teatro, salvo a Molière, evidentemente, y salvo a Marivaux. Y en el mundo del cine, al único que yo salvaba, antes de ver la película de Tati, y en el caso de que yo supiera, que también puede ser hipotético, su nombre, hubiera visto sus películas, es precisamente a Max Linder, del que hablaba Eduardo hace un momento. Entonces, ¿qué pasaba? Que ni Bourvil, ni las películas con Bourvil, ni las películas con Fernandel, ni mucho menos las de Luis de Funès me hacían la más mínima gracia. Yo creo que no tenían ninguna para un españolito cinéfilo como era yo y como sigo siendo. La excepción, Jacques Tati. Cuando yo veo antes de Hulot Mononcle, Mi tío, cuando la estrenan, realmente para mí es una película fascinante, deslumbrante y de culto. No sigue siendo esa película la que yo he visto ahora en pases anteriores en televisión
o en otros soportes. No lo es. Lo siento muchísimo porque realmente me gustaría que fuera aquella película deslumbrante. Y no lo es seguramente por 2 o 3 causas rápidas, porque lo hablaremos en el coloquio. No lo es porque los gadgets de entonces, del mundo moderno, nos chocaban mucho y eran una novedad realmente. Pero estamos, es decir, tan habituados, tenemos tal hábito respecto a las complicaciones mecánicas de la casa y de la cocina, etcétera, etcétera, que bueno, pues aquello se ha quedado un poquito arcaico, un poquito antiguo. Por otra parte, la prolijidad, pese a Eduardo, la prolijidad se deja sentir, y incluso la pesadez, tanto en la escena de la fiesta, con el dichoso pececito que suelta aguas, como en la insufrible, por agotada y por agotadora, secuencia de la fábrica de plásticos del cuñado de Monsieur Hulot. Y por otra parte, porque yo creo que Tati, que es un hombre de mucha categoría y de una personalidad definida y muy alabado por toda la crítica más solvente, pero no llegó, o llegó una hibridación difícil, o por lo menos que yo no tolero mucho, en que ni hacía slapstick en la tradición